Bueno, nuevamente buenos días a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por los que podemos estar aquí en el templo. Agradezco a mis hermanas que estén aquí presentes. Es una bendición verlas nuevamente. O sea, hay necesidad a veces de tener comunicación, estar en comunicación. Es algo que la Biblia nos recomienda, ¿verdad? Estar unidos siempre, en cualquier situación. Siempre tomando en cuenta los unos a los otros. ¿Han seguido las predicaciones? Pregunto. ¿Han seguido las predicaciones? ¿Han visto por el teléfono a las predicaciones? ¿No? Bien. Bueno, estábamos viendo anteriormente que fue primera de Juan, no, segunda de Juan, de Pedro. Vimos todo lo que es segunda de Pedro y fue acerca de los burladores de estos tiempos. Terminamos lo que es segunda de Pedro, que es una advertencia de las condiciones en que se encuentra este mundo. ¿Quién lo dice? La Biblia. No es algo que lo inventamos, ¿verdad? Vimos que, así como los encabezados están en segunda de Pedro, así los dimos. Vimos lo que es la esperanza viva del creyente del 1 al 12, luego del 13 al 25, vimos llamados a una vida santa. Estoy dando los encabezados nada más, ¿verdad? El capítulo 2 entramos y vimos del 1 al, déjeme ver, al 8, y el título del mensaje fue Jesús la piedra viva. Ya sí, estoy en primera de Pedro, perdón, me pasé. ¿Por qué me roban segunda? Aquí está. El capítulo 2 de segunda de Pedro, el encabezado de arriba, capítulo 2, versículo 1 al 22, me parece fue, no, del 1 al 3 fue, falsos maestros entran en la grey. Así como está en la Biblia, así los fui dándole los títulos. Del 4 al 25 vimos liberación de tentación. Y luego terminamos el capítulo 2, con ese entramos al capítulo 3, el versículo 1 en adelante al 4 vimos burladores de los últimos días. Y luego pasamos del 9 al 12, el Señor notará su promesa. Y luego del 13 al 19, no, al 18, vimos Dios hará nuevos cielos y nueva tierra. De eso se trató toda la segunda de Pedro. El título general en esta epístola es En defensa de nuestra bienaventuranza, ¿verdad? Y son títulos que le di a cada parte, que la Biblia le da más bien a las porciones de la palabra, de la forma como lo explica Pedro. Y entramos a primera epístola de San Juan y vimos ya lo que es el testimonio de los apóstoles, que es Juan presenta lo que vio y oyó acerca de Cristo. Es del 1 al 4. Ahora vamos a entrar del 5 al 10. Déjame ver si lo tengo así. Del 5 al 10. Y el título ahí es: para ser perdonados debemos andar en luz. ¿Verdad? Es algo muy importante entender que no estoy hablando de lo que yo quiero, sino lo que está escrito en la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? El mensaje para todo el mundo, para el creyente principalmente, de los acontecimientos y los pensamientos y los mandamientos que Dios ha establecido para que el mundo entero los conozca y cada uno crea. Pero en eso de creer, todos tenemos la decisión de creer lo que Dios dice, porque una cosa es creer en Dios, que en Santiago dice que no basta creer, porque los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Entonces debe haber en esa creencia un arrepentimiento genuino, verdadero, de nuestros pecados. Porque sin ese arrepentimiento, y tenemos puro conocimiento, el conocimiento no basta para que nuestra alma sea redimida,
sea limpiada, sea perdonada. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Que Dios nos deja a Jesucristo su Hijo, porque por medio de su sangre nuestros pecados son limpiados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos habla y nos da un mensaje, una aclaración por medio de su palabra acerca de lo que debemos hacer, de lo que debemos entender. Va a ser el entendimiento. Es muy necesario el entendimiento, pero un entendimiento sin arrepentimiento no tiene fundamento para la salvación. Hay mucha gente que conoce la Biblia, hay mucha gente que sabe lo que la Biblia dice, y lo cree, pero no lo acepta. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios nos deja ver lo que Dios nos está hablando. Es su palabra. ¿Qué es su palabra? Sus pensamientos. Dijo en alguna parte en la Biblia, dice, porque sus pensamientos no son mis pensamientos, dice Jehová, porque ustedes están abajo y yo estoy arriba, ¿verdad? Entonces debemos entender que lo que Dios hace es dejarnos saber de qué manera está actuando y ha actuado anteriormente con la humanidad, cómo ha comunicado con la humanidad y cómo comunica ahora, en estos tiempos, al mundo, no nomás al creyente. ¿Para qué le comunica a todo el mundo? Para que el mundo sepa y todo aquel que en él crea, ¿qué dice el versículo? No se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? Que necesitamos estudiar la palabra de Dios para llegar a un entendimiento, a una comprensión, y que haya esa disposición de que lo que entendí lo voy a aceptar. Porque lo puedo entender y no lo acepto. Yo sé que es la verdad, pero no la quiero porque no me conviene. Porque me estorba para hacer lo que yo quiera. Porque Dios nos pone límites. ¿Límites? ¿En qué? En nuestros deseos, en nuestros sueños, a veces exagerados. La palabra concupiscencia en la Biblia quiere decir deseos desmedidos, de riquezas, de placeres. Eso es lo que quiere decir la palabra concupiscencia. Deseos de hacer con desmedida las cosas. Entonces, la palabra de Dios nos pone espérate, no es así. Para tu propio bien, quiero que sepas esto. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Déjame leerle lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Dice, para ser perdonados es una afirmación. Debemos andar en luz. Volteale la turbina, mija. Ok. Dice la palabra de Dios en estos versículos, pongamos atención a lo que dice, y este es el mensaje que oímos de él. ¿Quién está hablando? Juan. Está dando testimonio también. Y os anunciamos que Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Ninguna tinieblas hay, ¿verdad? El 6 dice, si nosotros dijéramos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. El 7, mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. ¿Entre quién? Entre nosotros. ¿Quiénes? Los hermanos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Fíjese la sangre. Porque muchos dicen, decreto que por la sangre de Cristo. ¿Dónde dice en la Biblia? Que te proteja. La sangre de Cristo es limpieza. Es para limpiar nuestros pecados. El obedecer la palabra de Dios nos lleva a que Dios nos proteja, como dice el Salmo 91, del 1 al 5, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, o a la sombra del Altísimo, morará bajo el abrigo del Creador. Tenemos entonces la guía para entender que Dios nos está hablando y nos está diciendo, para que seas limpio, tienes que ser limpiado por la sangre de mi Hijo Jesucristo. De otra manera, puedes creerlo, puedes entenderlo, pero si no lo aceptas con un arrepentimiento, que es lo que estábamos hablando, genuino, no sirve de nada. Podemos creer, pero no creerle a Dios. O sea, es otra cosa. Una cosa es creer y creerle a Dios, es otra cosa.
Una cosa es creer, porque dice Santiago, el versículo no recuerdo, pero está en Santiago. Porque los demonios creen y tiemblan. ¿Y van a ser salvos? No basta creer. No basta creer. Tenemos que aceptar completamente con un corazón arrepentido. ¿Arrepentido de qué? De nuestras malas acciones en nuestra vida. De nuestra rebeldía que hemos tenido contra Dios. Hay que arrepentirnos de todos nuestros pecados pasados. Y llega la limpieza por el medio de ¿quién? De Cristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Muchas veces tenemos que entender que la sangre de Cristo nada más es limpieza de nuestros pecados. ¿Tiene poder la sangre de Cristo? Claro que tiene poder, porque viaja al pasado, limpia nuestros pecados pasados y los deja blancos. No cambia la acción, pero sí perdona nuestra falta. Dios perdona nuestros pecados, pero la acción nuestra tiene un pago. Dice la palabra de Dios, lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Por eso dejó Dios mandamientos, estatutos y su palabra por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que entendamos que tenemos la limpieza de nuestros pecados en Cristo Jesús. Pero las coronas de vida, la corona de justicia, vienen por recompensa. ¿Recompensa de qué? De nuestro accionar en la vida cristiana. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, hay un cambio dentro de nosotros, que el cambio viene de adentro para afuera. Perdón. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos costumbres, tenemos a veces tradiciones que nos amarran y no nos dejan cambiar luego. Se requiere un tiempo para estar leyendo, aprendiendo, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso nos lleva ¿a qué? A entender, a conocer y a aceptar. Pero eso de aceptar es disposición de cada uno. Disponemos nuestra mente, que es lo que trabaja, que es el corazón del cristiano, nuestra mente. Porque de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero para alcanzar recompensas, tenemos que actuar según los mandamientos de Dios. Yo he oído muchos que dicen, no, es que tengo que leer y buscar la voluntad de Dios. Pues déjeme decirle que la voluntad de Dios no está perdida. Aquí está en la palabra de Dios. Y hay unos versículos que aunque no nos gusten, ahí están, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Está escrito? ¿Yo lo escribí? No. ¿Alguien más lo escribió? Sí, pero guiados por el Espíritu Santo, hace miles de años. ¿Verdad? Entonces, no es una pregunta, no es una sugerencia, Dios nos dice ir por todo el mundo, porque la obra que tú hagas para mí tendrá recompensa. ¿Verdad? Tendrá recompensa. ¿Se pierde la salvación? Según la palabra de Dios y Romanos 8:35, nada nos puede apartar del amor de Cristo. Ni hambre, ni por seres creados, por ningún, ni del cielo, ni de la tierra. Ahí está la salvación. Aceptamos a Cristo, si es que hemos aceptado a Cristo genuinamente. Hay personas que se pasan una vida en la iglesia, ni conocen la Biblia, inclusive pastores, buenos predicadores, pero nunca han dejado que Cristo obre en sus vidas como debe ser. Nunca han aceptado la verdad de Jesucristo. Está la conveniencia, el porque yo necesito, el porque yo quiero ser famoso, el porque yo quiero que hagan en el tesoro de la iglesia mucho dinero. Porque yo quiero una iglesia lujosa, que tenga aquí, que tenga allá. ¿Eso es lo que quiere Dios? Dice en 2 de Pedro 3:10 que será ¿qué? Destruido, quemado toda la obra en la tierra. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos ver? Que vemos lo que dice la palabra. Bien, continúo leyendo. Dice el 8, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Está bien, primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 10, voy al 9.
Dice el 9, si confesamos nuestros pecados, atención en esto, Él es fiel, justo, para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. El 9, ¿verdad? ¿Y nos limpia de qué? De toda maldad. ¿Con qué nos limpia? Está hablando de limpieza. Está hablando de pulir, vamos a decir. Todos los días Dios hace una obra en nosotros. Nos está forjando, nos está cambiando. No nos gusta, porque duele y pasamos por tribulaciones. Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Que es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Nos quejamos, ¿y qué dice Pablo? Gozaos. Y cuando estamos en sufrimiento, ¿qué decimos? ¿Qué dices, Pablo? ¿Por qué dices eso, gozaos? Si a mí me duele, estoy en una situación bien difícil. Pero recordemos, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de sus hijos? Que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Todas las cosas obran para bien. ¿Por qué Dios permite que pasemos por situaciones difíciles? Para ver dónde está nuestro corazón. ¿Está en mí mismo? Ay, pobrecito de mí. O quiero que todos me vean y causar... No, espérate. Cuando estás enfermo, ¿qué dice el... No sé cuántos han oído el canto del alfarero? Que dice, cuando estoy pasando te va a doler. Pero en lugar de un lamento, ¿qué quiero? Un gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchos dicen, no quiero pasar por esto. Despacito. ¿Será? ¿Será despacito? Debemos entender que Dios tiene misericordia y cuando pasamos como Él quiere, porque Él sabe que no vamos a aguantar mucho. ¿Cuál es nuestra condición humana? Lamentarnos, quejarnos, ¿por qué? Porque ¿a quién le gusta que le duela? ¿A quién le gusta pasar necesidades? A nadie. ¿A quién le gusta sufrir? ¿Pero qué dijo el Señor? En este mundo tendréis tribulaciones. Aquellos que dicen, ven a Cristo y no va para de sufrir y no te va a pasar nada y decreta, tú dile y dale. Oye, no, el único que decreta es el Rey. ¿Y quién es el Rey? Y el Señor de señores, Cristo. Uno debe, dice en un salmo, a Jehová tú no despreciarás un corazón humillado y contristado. No lo despreciarás. La palabra de Dios nunca dice, exígele a Dios, reniégale. ¿Qué estamos haciendo cuando estos predicadores, falsos predicadores, dicen, tú decretas? ¿Cómo vas a decretar? Tú reprendes. ¿Cómo vas a reprender? Dice, resiste al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué le dijo el ángel Miguel a Satanás cuando contendía por el cuerpo de Moisés? Que Jehová te reprenda. ¿No fue el ángel? ¿Quién fue? Le dijo el ángel, tenés ese conocimiento respetando la jerarquía aún de Satanás. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios nos da la oportunidad, que entendamos que Él está en control de todo, porque no dejará que pasemos situaciones más difíciles que las que podemos soportar. ¿Verdad? Porque juntamente, dice la palabra de Dios, juntamente con la prueba, nos dará ¿qué? La salida. Cada cosa que Dios permite que pase en nuestras vidas es con un propósito divino. No lo entendemos. Debemos de tratar de entender por qué Dios permite que nos enfermemos. En ninguna parte dice que nuestro cuerpo va a vivir eternamente, este cuerpo. Ya nos dará otro cuerpo semejante al del Señor para que viva ¿qué? Eternamente. Pero en un cuerpo perfecto, sin enfermedades, sin pecado, sin sangre. Vamos a vivir eternamente en paz. Entonces ya no habrá, dice un himno, ya no habrá tribulación, ningún dolor, ningún pesar. ¿Verdad? Dice en Apocalipsis, porque Jehová limpiará toda lágrima. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Estos tiempos difíciles que estamos pasando, nos está hablando el Señor. Dice el 10, si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Verdad? Si decimos que es que yo soy muy bueno, el hecho de que seamos buenos o seamos malos, si somos buenos no quiere decir que no somos pecadores. Porque dice la palabra de Dios que no hay hombre, o cambiamos humano, humanidad, en la humanidad, que no peque. Todos somos pecadores. Dice en Romanos, ¿qué? 3:23 o 6:23, no me acuerdo, se me confunden. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
¿verdad? No dice, porque algunos pecaron, dice, por cuanto todos. Pero vemos en Romanos 5:8 que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué es que murió? Eso ya es parafrasearlo. Murió y ¿qué más? Resucitó, no se quedó muerto. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo todavía por cada uno de nosotros. Eso nos debe llenar de gozo, de alegría y saber que somos hijos de Dios. Cada vez que pasamos una tribulación, debemos pensar, ¡qué bendición! Soy hijo de Dios. Porque me está enseñando, porque me está hablando, porque quiere tratar conmigo, porque ha pasado el tiempo y no he hecho lo que tengo que hacer. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los siervos? Siervo, ¿qué dice? No me recuerdo qué dice, que he hecho nomás lo que tengo que hacer y nada más. ¿Verdad? Siervo, no recuerdo, es un versículo. Vamos a seguir en el tema que estamos mejor. Dice la palabra de Dios entonces que para andar en la luz tenemos que andar ¿con quién? Con Cristo, caminar con Cristo. El versículo 1:1 nos dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Cristo. Y os anunciamos. ¿Quién lo anuncia? Los apóstoles, de que anduvieron con Cristo, no los de en esta época. Este es el mensaje que oímos de Él. ¿Qué es esto? Otro testimonio. Que anunciamos que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que me dices, hija? Primera de Juan 4:20. A ver, léelo, por favor. Ahí adelantito. Fuerte. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Gracias. Amén. ¿A qué se refiere? ¿A nuestros hermanos nada más? No. Al prójimo, al hermano, a la hermana. Se aplica en los dos lados, tanto en familiar como cristianos. ¿Somos hermanos? Sí, somos hermanos. Somos hijos de Dios. Dice, si no amas a tu hermano, que lo estás viendo, ¿cómo vas a amarme a mí que no me ves? Dice en 1 de Juan 3:11-12. A ver si me lo lees también, mija. Primera de Juan 3:11-12. Al 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11-12. Ok. Dice la palabra de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Vemos ahí que Caín andaba ¿en qué? En tinieblas. No le había resplandecido la palabra de Dios. No tenía la guía que ahora tenemos nosotros. El Espíritu Santo de Dios, que nos redarguye de pecado, que nos enseña la verdad. El hecho de que nos reunamos en un templo no quiere decir que todos somos salvos. No quiere decir el hecho que yo diga, yo soy cristiano, que realmente soy un cristiano. Por eso dice en 2 Corintios, ¿qué? 13:5. Examinaos vosotros a vosotros mismos, si es que estáis en Cristo Jesús, si es que no sois reprobados. ¿Verdad? ¿A quién le habla? A cada cristiano. El hecho que tenemos la pandemia encima, el hecho que estamos pasando por situaciones difíciles en todo el mundo, no quiere decir que nos vamos a olvidar de Dios. No quiere decir que vamos a dejar las cosas de Dios en un lado. Al contrario, debemos insistir, porque el que aborrece a su hermano, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Es peor, algo así, que un inconverso. No recuerdo bien. Dice, yo creo que lo tengo mal yo aquí, dice, más el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va,
porque las tinieblas le han cegado. ¿Qué dice Juan 1:4? Es que este versículo se me enredó con otro. A ver, Juan 1:4. El Evangelio de Juan 1:4. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Fíjese qué tremendo. En él, o sea, ya lo vieron, tenemos testimonios que estuvo aquí en la tierra. ¿Por quién? Porque la palabra de Dios nos lo enseña. Mucha gente no quiere la Biblia. Mucha gente dice, son cuentos, son, ¿cómo le nombran? No, la otra, los de los que son como historias nada más. Son enseñanzas falsas, de dioses falsos. Entonces, estaba oyendo un comentario que hizo un científico. Es que como dice la Biblia si, o sea, pusieron la evolución en contra de la creación. Ellos hablan de cavernícolas, hablan del chango, hablan de esto, y la Biblia la hacen como fuera nada más cualquier fábula ahí. No son fábulas, es una verdad absoluta. Que el hecho que le han pasado años y años se ha denigrado la enseñanza y el temor a Jehová. Esa es la cosa. La palabra de Dios enseña muchas cosas, y esto es lo que vemos en el 1:1, lo que vemos aquí en el 5, lo que dice Juan 1:1, ¿verdad? En el principio estaba el verbo, y el verbo, algo así. A ver, mija, en Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Gracias, mija. En el principio, o sea, nos da una aclaración dónde estaba, la eternidad. Lo que desde el principio, eso se refiere a la preexistencia. Ya existía desde antes, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, hay muchas cosas que la palabra de Dios nos enseña, el testimonio de los apóstoles nos enseña que ellos oyeron, vieron y palparon. ¿Verdad? Ellos vieron, oyeron y palparon. Cada vez que un apóstol presenta su testimonio, tanto al apóstol Pablo como Pedro, Juan, nos dan un testimonio acerca de lo que es Cristo. ¿Y por qué esto de que el mundo no quiere creer la palabra de Dios? ¿Por qué mucha gente duda que la palabra de Dios, mitología, ya me acordé. Muchos dicen que es mitología la Biblia. No, la Biblia no es mitología. La Biblia no es un libro de historia, es un libro de enseñanza de la palabra de Dios. Es para aprenderla, como dice 2 de Timoteo 3:16, que toda palabra es ¿qué? Inspirada, escrita e inspirada. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para reprender en justicia. La palabra de Dios está ahí para enseñarnos que hay un camino, que hay una verdad y que solo hay una vida eterna. No esta vida, sino la venidera. Eso nos enseña muchas cosas. La vida es Cristo mismo. Él es la fuente constante de la vida eterna. Él es la fuente constante de la luz. Pero ¿qué le pasa a los que andan en tinieblas? A los que aborrecen a sus hermanos. ¿Cuántas veces no hemos oído que un familiar mató a un hermano por la herencia de sus padres? O mató a sus padres porque ya quería la herencia. ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, 2 de Corintios 4:4 nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios mismo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que ellos no lo entienden. La gente normal no lo entiende. Nosotros hemos tomado una decisión. No que nosotros nos hayamos salvado nosotros mismos a nosotros mismos. Dios nos dio la oportunidad. Y oímos la palabra de Dios. Y el Espíritu que habitaba en nosotros salió. Y la palabra de Dios nos alumbró. Y obedecimos al llamamiento a la salvación.
Por eso en Mateo está que la enseñanza del hombre que oyó la palabra de Dios, el espíritu salió y anduvo errante. Y luego que dijo, volveré a mi casa. Está en Mateo, no me recuerdo en cuál. Y dice, volveré a mi casa. Y la encuentra acomodada. ¿Por qué acomodada? Porque Dios es un Dios de orden. Y su palabra puso todo en orden en ese corazón. Le enseñó limpieza. Llega y ve todo acomodado, pero no hay nadie ahí. ¿Qué hace? Va y habla que otros 7 espíritus peor que él. Y la situación de este tal viene a ser que peor que la primera. ¿Por qué? Porque oyó, entendió, supo la verdad, la conoció, pero no la aceptó. Se emocionó, lloró, se dejó caer, a lo mejor hasta se arrodilló, pero nunca hubo una convicción y una disposición de él, de la persona, de aceptar verdaderamente a Cristo y decirle, aquí está mi corazón, reina en él para que tú seas mi rey y mi señor. Es que las concupiscencias del mundo conquista a la carne, conquista a la mente. Como les decía, ¿por qué dije esa aclaración de las concupiscencias? Porque debemos entender qué es la palabra concupiscencia. A veces nomás leemos y no entendemos, a mí me pasa. A veces tengo que ahondar, profundizar en esa palabra para poder entender qué me está diciendo. ¿Qué es la palabra de concupiscencia? Los deseos excesivamente deseando las riquezas y los placeres, los apetitos del mundo, ¿verdad? Comodidades, lujos, y esta vida va a pasar. Nada trajimos, dice la palabra, y nada nos vamos a llevar. ¿Qué nos vamos a llevar? La bendición de ser llamados hijos de Dios. Y en eso está la gran bendición de poder decir gozosos, soy hijo de Dios. Sí, mi cuerpo se está deshaciendo, apenas puedo caminar, me duele todo, pero gloria a Dios porque soy hijo de Dios. Y Él me ha prometido que me dará un cuerpo nuevo y que hará nuevos cielos y nueva tierra y bajará una ciudad llamada la Nueva Jerusalén, según Apocalipsis, y ahí habitaremos. Y no habrá sol, ni luna, ni estrellas. La gente piensa que el mundo se va a acabar, ¿sí? Pero no la tierra, porque el mundo no es la tierra. ¿Cuándo se va a acabar la tierra? Cuando Dios lo disponga, cuando Dios las destruya por fuego. ¿Ah? Entonces, ¿qué es el mundo? La gente. La gente que pobla la tierra, o que habita en la tierra. Ese es el mundo. Si hay razón en decir que el mundo se va a acabar, la humanidad se va a acabar, para que mejor se entienda. Pero tenemos que tener por cierto que la tierra es una cosa y la humanidad es otra. ¿Hasta cuándo va a pasar que la tierra va a ser destruida según segunda de Pedro 3:10? Son enseñanzas que tenemos que tener muy en cuenta en nuestra vida espiritual. Adelante si lo tienes. Segunda de Pedro 3:10. Y el 11. Segunda de Pedro 3:10 y 11. Dice, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones? Amén. ¿Qué dice? ¿Entendemos entonces que la tierra va a ser qué? Quemada. ¿Y va a bajar qué? Nuevo cielo, nueva tierra. ¿Ah? Todas las obras, dice en Isaías, esas bellas casas, mansiones, palacios, todas las obras que el humano haga en esa tierra va a ser deshecha, va a ser quemada. Nada va a quedar el oro, ni plata, ni joyas, ni nada. Todo va a terminar en nada. Y nuestro cuerpo va a ser destruido igualmente. Al polvo va a volver. Y el Señor, el mismo Dios, en su gran misericordia, nos dará un cuerpo nuevo a sus hijos, a sus creyentes, para que habitemos en la Nueva Jerusalén y Él sea nuestra luz. Y Él nos alumbre. No va a haber sol, no va a haber luna, no va a haber estrellas, Él es la luz. ¿Recuerdan ustedes en Génesis
que dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y no había luna, no había sol y no había estrellas. Después hizo el sol, hizo la luna, hizo las estrellas. Pero ¿quién lo dijo? Dios lo dijo, sea la luz. ¿Y quién alumbró? Cristo alumbró. Dice en Juan 3:19, y esa es la condenación. Atención en esto, Juan 3:19, y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Quién lo dice? Juan, ¿qué nos recuerda esto? Juan 3:19, y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué pasa ahí en Génesis capítulo 6, versículo 5? ¿Qué pasaba anteriormente en el mundo? ¿Qué fue antes del adelante? ¿Lo tienes? Génesis 6:5 dice la palabra de Dios. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El mal. ¿Es nuevo eso? No. Desde antes, el corazón del hombre hay maldad. Hay gente que dice, es que Dios no va a condenar a todos. Cierto, tiene razón, pero a todo aquel que en Él cree. Cuando la palabra, y lo repito mucho para que se entienda, cuando la palabra de Dios dice hombres, se refiere a la humanidad en general. Porque podemos decir, es que nomás le está hablando a los hombres, entonces las mujeres, ¿para qué se preocupan? No, es la humanidad en general. Recordemos que dijo Adán en Génesis cuando fue creada la mujer, porque será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Ah? Se somete a la humanidad en general. Por eso el hombre es muy importante en la vida cristiana de un matrimonio. Por eso el hombre es el que debe de llevar el guía de su hogar. El hombre que no lleva eso es que realmente pues no entiende para qué fue creado. Pero el hombre tiene la potestad, no que la mujer sea menos, sino que la mujer es lo que Dios le dio al hombre para que fuera ¿qué? La ayuda idónea. Se me traba la lengua un poco. Idónea. Pero en ocasiones a los hombres tomamos lo que queremos porque no es culpa de Dios y agarramos la ayuda errónea, no idónea. Por eso es muy necesario orar y estar constantemente en comunión con Dios para saber hacer lo que Él quiere que hagamos, ¿verdad? Vemos entonces que la palabra de Dios nos enseña, en el 5 tiene mucha enseñanza. Si me puedes leer Juan 1 del 4 al 5, mija. Juan 1, 4 y 5. dice la palabra de Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Gracias. Amén. ¿Las tinieblas qué? No lo comprendieron. Cuando la palabra de Dios habla de tinieblas, ¿de qué está hablando? Del pecado, ¿verdad? Del pecado, del no entender. El conocimiento funciona muchas las veces también para que nos envanezcamos. No nomás el dinero o la riqueza. A veces sabemos y pensamos que ya sabemos todo. Pero realmente la palabra de Dios nos enseña que debemos seguir estudiando, aprendiendo. Siempre el que se diga siervo de Dios, que predique la palabra de Dios, debe estar constantemente en la Biblia. Porque ahí es donde vamos a encontrar la guianza para poder enseñar a los demás. No porque sepa mucho el pastor o el maestro, sino porque la palabra de Dios nos da la pauta y la autoridad de enseñar su palabra. Para que andemos en ¿qué? En luz. Porque aquí no enseñamos lo que yo quiera, como yo quiera, no enseñamos un estudio de un libro cualquiera, sino de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos está recomendando la palabra de Dios? Que busquemos la luz, caminemos en luz. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. Para que nos alumbre el camino en que andamos. Dice Juan 8:12.
habló Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas no tendrá. A ver, mija. Juan 8:12 dice, y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Amén. ¿Tendrá qué? ¿A qué se refiere con lumbre? A la luz, ¿verdad? Alumbrar, que esparce su brillo, ¿verdad? Nos alumbra el camino. En el Salmo 119, versículo 105, a ver, la hermana. 119, Salmo 119, versículo 105. Dice la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Coral, Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Sí. A ver, lémelo otra vez, pues sí. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Sí, dice lámpara es a mis pies, bueno, lo leyó la hermana, porque mandamiento es antorcha y la enseñanza, luz y camino de la vida, reprensiones de la enseñanza. ¿Verdad? Entonces vemos que, y aquí tengo por referencia 2 Timoteo 3:16, todos sabemos qué dice 2 Timoteo 3:16. ¿Sabemos? Léelo, mija. Sí sabemos qué dice 2 Timoteo 3, lo dije hace ratito. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Entonces la palabra de Dios nos da la enseñanza correcta para llevar una correcta manera de vivir. Cuando nos convertimos ciertamente traemos, como dije, costumbres, tradiciones que nos amarran y no nos dejan avanzar. Debemos entender qué es Cristo, quién es Dios, para qué vino Cristo realmente. Lo estoy aceptando genuinamente y no lo digo porque yo dude de la salvación de nadie, sino es una referencia bíblica que nos dice, ¿estás seguro? Examínate tú mismo, porque ¿quién te conoce mejor que tú o que yo mismo? Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, porque Él conoce hasta el último intento del pensamiento. ¿Qué es lo que debemos tener presente? La seguridad de nuestra salvación. Si hay salvación, es consecuente. Creemos la palabra de Dios, amamos a Cristo, hay en nosotros el deseo de servirle a Cristo. Porque si hay ese de que, a ver si, es que no tengo ganas, tenga ganas o no tenga ganas, yo voy a servirle al Señor. No para que me vea el pastor, no para que me vean los hermanos, no para que me vea el mundo, quiero agradar al Señor. El mundo y sus cosas ahí se quedan. Lo he dicho y yo repito mucho eso porque es necesario que se entienda. A mí no me interesa lo que diga nadie, el mundo no me interesa. Si alguien me redarguye o me dice algo que cometió un error, lo acepto. Pero que alguien que me quiera cambiar doctrina o enseñanza bíblica aquí en la casa del Señor, no se puede. Aquí se predica la palabra de Dios, se habla la palabra de Dios y es todo. Es una enseñanza que debe ser tomada en cuenta. Porque no soy el mejor enseñador, no soy el mejor pastor, pero tenemos la mejor palabra, la única y verdadera. ¿Verdad? Por eso que debemos estar constantemente en comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Qué horas son, mija? No me estoy alargando mucho.
que la hermana su pie. 11, otro ratito. Déjale otro punto porque apenas fue el primero. Apenas. El 6 dice, si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. ¿Qué es mentir? Echar una mentira trae unas consecuencias grandes, muy graves. Porque para tapar esa mentira, cuando se está descubriendo, tenemos que echar otra mentira más grande. Y todos estamos expuestos a caer en una mentira. ¿Eh? Como dice la palabra de Dios, si decimos que no hemos pecado, pues nos engañamos nosotros mismos, porque incurrimos, incluyéndome, en mentiras. ¿Eh? ¿Y qué dice la palabra acerca de la mentira? ¿De quién es la mentira? ¿Qué le dijo el Señor a los fariseos? O no me acuerdo si fue a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y la voluntad de vuestro padre el diablo deseáis hacer, porque él ha sido mentiroso desde el principio, y es padre de mentiras. No exactamente, pero algo así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que nos dice, ¿sabes qué? El punto es, sí mentimos, una que otra vez, decimos, ¿sabes? Es una blanca mentirilla, pero es mentira, ¿verdad? Es mentira la que estamos usando. Entonces, ¿pecamos? Sí, todos pecamos, en alguna manera. Dice en 2 Corintios 6:14, no os juzguéis, no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14, no os juntéis en yugo con los infieles. ¿Qué quiere decir esto? Muchos dicen que no te cases con uno que no es creyente. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Y qué sabes tú, mujer? Si por ti este incrédulo va a creer, por tu testimonio, por tu fe, por tu oración. No está diciendo que no te puedes casar con él. Dice, fíjate bien que no hagas. No te juntes con los maldosos a hacer el mal, con los infieles, porque ellos viven en el mal. Pero nunca dice, ¿sabes qué? Hay un caso que pasó en mi familia, ¿verdad? Cuando Bessie conoció a Mike no era cristiano. Mike no era cristiano. Pero cuando conoció a Bessie, él quiso informarse, porque él hasta que iba a ser monaguillo, o fue monaguillo cuando estuvo chico. Tiene el catolicismo muy... Pero el interés por ella lo vino a traer al interés de la palabra de Dios. Aclarándole puntos a él, porque yo lo gané para Cristo. Le dije, no quiero que aceptes a Cristo nada más por Betsy, porque al último vas a dar cuentas tú por ti y ella por ella, no por la conveniencia. Es que el punto es, no es porque esté muy guapo, no es porque esté muy bonita, que hay dentro de esa persona. Por sentirme joven, por sentirme hermosa, por sentirme atractivo, por sentirme musculoso, o el interés. Dice el mundo, el interés tiene pies, ¿verdad? Tenemos que tener en mente que cuando nos habla de yugo con los infieles, y lo dice muy claro, con los infieles. Si alguna persona se acerca a la hermana Coral y no es creyente, pero está dispuesto a aceptar lo que ella cree y a conocer lo que ella cree y acepta a Cristo en una verdadera decisión personal de él con el Señor, qué bueno. Es un ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo que sea así, pero tenemos que tener en cuenta en explicarle a las personas, porque muchos dicen, la salvación no te cuesta nada, y es cierto, la salvación no te cuesta nada, pero el seguir a Cristo sí te cuesta. Por eso en algún lado la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y ahí está la clave, no lo demás. Tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Qué difícil es negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Qué difícil es negarnos. Por eso, si mintiéramos
que tenemos comunión con Dios y no hacemos lo que Él nos manda, ¿será cierto? Dice en 1 Corintios 10:21 acerca de los infieles y el creyente: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipe de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Verdad? Y recalco, porque hay muchas personas que enseñan que no se deben de casar ni los varones con los del mundo, que no se debería. Cierto. Pero cuando hay una disposición y un plan de Dios en ello, ¿por qué no? Si a raíz de esa acción se va a ganar un alma para Cristo, claro, tenemos que entender, por eso me gusta explicarlo mucho, que no nomás es decirlo de palabra, sino aceptarlo genuinamente, con un arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento en nuestros corazones, hay un cambio en nuestras vidas. Claro que empieza de adentro para afuera, porque nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios. He aquí, son hechas nuevas. Hay un renuevo en la persona. Yo puedo dar testimonio de mi persona, y no que yo sea el mejor. Yo era un borracho, yo era un bebedor, era un entregado a la cerveza completamente, al cigarro, a la carne asada, aquí y allá. Me gustaba la música, pero hay un cambio. No digo que yo soy el mejor cristiano, ni soy el mejor pastor, ni soy el mejor predicador, pero amo la palabra del Señor. Yo no estoy haciendo para ser famoso, no lo estoy haciendo para forzar a nadie. La palabra de Dios nos da libertad de tomar decisión. Sí lo hago, no lo quiero, sí lo quiero. Pero si somos hijos de Dios y nos trajo a algún lugar, tenemos que seguir adelante, adelante. Y Dios le habla a todos por medio de su palabra, a todo el mundo. Dice la palabra de Dios que su palabra no volverá vacía. ¿Ya? Y habla mucho acerca del Evangelio y dice, irán llorando a esparcir la palabra de Dios y volverán ¿cómo? Con gozo. Es un salmo, ¿verdad? Un salmo, y no me acuerdo dónde más lo dice. Volverán trayendo ¿qué? Tremendo. Es un gozo, es una alegría el poder ser usados y servirle al Señor como instrumento. Hay de aquellos que se fastidian, que se cansan, que se alejan, porque es que no les ha alumbrado realmente la palabra de Dios como debiera, porque no han dispuesto sus corazones. Dicen, es que es un creyente, ¿cómo dicen? No me acuerdo cómo es, carnal. No hay tal cosa. Que dice Dios, no quiero que seas tibio, o eres frío, o eres caliente. Porque si eres tibio, yo te voy a ¿qué? Lo dice Apocalipsis. Le habla a las iglesias, ¿verdad? No le está hablando a nadie más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos entender? Que un arrepentimiento debe ser genuino, verdadero, para poder decir confiadamente, yo soy hijo de Dios. Yo voy adelante. Yo sigo adelante. Y más en estos tiempos, viendo que la venida del Señor está más cerca. Tal vez no la veamos o la veamos, porque yo no voy a dar fechas porque no me toca a mí. Porque la palabra de Dios dice que vendrá como ladrón en la noche. Qué bueno para que despierten. Y hay un versículo que nos pregunta y nos dice por medio de la palabra, no lo recuerdo dónde está, dice, ¿y hallará fe el Señor en su venida? ¿Hallará fe en este mundo el Señor en su venida? Y es una pregunta que debemos analizar. No recuerdo la cita, pero está en la palabra del Señor. Es una pregunta que nos hace a todos los cristianos. ¿Tienes fe? De veras. ¿Eres convertido? Y no estoy juzgando a nadie. Es para hacernos pensar realmente. ¿Soy hijo de Dios o soy un engaño? Podemos hablar como cristianos. Podemos saber la Biblia entera. Y nos servirá de algo si no hay un arrepentimiento genuino. Es que el pastor me ofendió. Es que los hermanos no me ven bien. Es que así como vive el pastor. No, hombre, sí le pasó al pastor. ¿Y eso qué es pastor? Y empiezan. Oye, yo soy hombre. Y cualquier pastor es un humano. Hasta el papa que se siente especial es humano. ¿Ah?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos da la oportunidad en vida, para que tomemos una decisión correcta y seamos genuinos. ¿Y cómo podemos llegar a ser genuinos? Conociendo la palabra de Dios, empapando nuestro conocimiento. ¿Qué dice la palabra? Es ceñir vuestros lomos de vuestro entendimiento. Nos habla mucho de nuestro entendimiento, para que lo entendamos, pero no más para que lo entendamos, para que lo conozcamos la verdad, la aceptemos verdaderamente en un arrepentimiento genuino. Porque si no, vano es que digamos que somos hijos de Dios. Y vean que digo, y digamos, porque nadie estamos exentos. Nadie estamos exentos. Debemos estar constantemente pensando y asegurando nuestro cambio. ¿Qué es arrepentirse? Para decirlo en una manera que lo he oído y me gustó de esa forma que lo explicó un pastor una vez, dijo, es que vas caminando y hacia el pecado y das una vuelta de 380 grados y vuelves al Señor. Vuelves al Señor. Te arrepientes de todo, le das la espalda al pecado y vienes al Señor. Ese es un arrepentimiento. ¿Perdona a Dios todos los pecados? Según la palabra de Dios, sí, nomás hay un pecado que no perdona. ¿Cuál es? El blasfemar al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué debemos hacer? Vivir confiados, pero estar constantemente sabiendo que estoy haciendo la voluntad de Dios. Ahora, es la última parte que les voy a dar ahorita. Está muy largo el mensaje, pero prefiero partirlo en dos porque es mucho. Efesios, ¿qué nos dice? Efesios 2, 8 y 9. No es por obras para que nadie se glorie. Es ¿por qué es? Porque es don de Dios. Es un regalo de Dios. No nos vamos a salvar por nuestras obras, sino por aquel que subió a la cruz y murió por nuestros pecados. Somos salvos cuando aceptamos a Cristo verdaderamente. ¿Cómo sabemos que aceptamos a Cristo verdaderamente? Cuando hay en nosotros algo que nos mueve, por más que nos aleje, a buscar a Dios, a buscar su palabra, a obedecer su palabra. ¿Por qué? Porque tenemos la enseñanza del hijo pródigo. Se desvió, dejó de ser hijo, ¿verdad que no? Volvió, ¿verdad? ¿Y qué dijo el padre? Le hizo fiesta. Y dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Realmente soy la luz para los demás o soy tropiezo para los demás? Porque no podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios, según Corintios 10, 21, ¿verdad? O una cosa u otra, ¿verdad? Porque en estos tiempos, dice la palabra de Dios, yo lo vi aquí, 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus y doctrinas de demonios. Es una advertencia. ¿Y qué dice el Señor? Y se levantarán falsos profetas y vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. Si no les hagas caso, porque el Señor vendrá como un ladrón en la noche y todo ojo lo verá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que estamos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Ahora, Dios no exige más de lo que nos da. No exige más de lo que nos da. Nos da vida, nos da salud, como podamos, de la manera que podamos. Ahora, el obrar no es andar haciendo lo que no puedo. Nosotros sabemos hasta dónde podemos. Y digo nosotros porque yo también tengo límites. Estoy limitado en muchas cosas. Déjame decirle que con los años están pasando, mis limitaciones son más grandes. Pero no me impide que siga hablando de la palabra de Dios. No me impide que siga buscando a alguien para predicarle la palabra de Dios. Enseñar el camino. Porque eso es a lo que estamos puestos. ¿Quién ha conocido a Dios físicamente? Nadie. Pero hubo un hombre que vino a la tierra. Y era el Dios mismo.
Y como hombre Él nos dice en Juan 8:55, y no lo conocéis, mas yo lo conozco. Si dijere que no lo conozco, sería como vosotros mentirosos, mas lo conozco y guardo su palabra. ¿Quién lo dijo? Cristo. ¿Por qué lo dijo? Como hombre. Porque estaba viviendo como hombre en la tierra. ¿Verdad? Dice, y yo guardo su palabra. ¿Qué nos toca a nosotros? Es guardar, no es guardarla y olvidarnos de hacer su voluntad, es buscar. ¿Qué dice Santiago? No son los oidores, sino los hacedores. ¿Verdad? Claro que dice Efesios que no es por obras, pero para la salvación. La obra que nosotros estamos desarrollando es por la salvación. A todos los que somos salvos, por eso de que no nos cuesta nada, pues no nos cuesta dinero, no nos cuesta nada, no nos cuesta sacrificios. Pues sí nos cuesta tomar el ministerio de Cristo, que lo heredamos, y seguir haciendo lo que Él andaba haciendo. ¿Por qué? Porque Romanos 8:29, ¿qué dice? Estamos siendo forjados a la imagen de su Hijo, de Cristo. Por eso nuestra oración constante debe ser que cada día vea a la gente en mí a Cristo. Cada día que la gente que me vea, vean en mí a Cristo. Porque yo reflejo la luz de Cristo. Porque yo soy como la luna. No tengo luz propia, pero la luz del sol refleja en la luna para que alumbre a la humanidad. Vemos qué hermoso es conocer la palabra de Dios. Qué bonito es saber lo que Dios nos está hablando. No, la palabra de Dios no se vende, es gratis, pero sí tenemos una responsabilidad cuando aceptamos a Cristo. ¿Cuál es esa responsabilidad? Su ministerio. ¿Quién es? Todo aquel que ha aceptado a Cristo. Tenemos el deber de enseñarles. Ciertamente no te cuesta dinero, pero te va a costar negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguir a Cristo. Esa es la condición. La pregunta sería, ¿lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo. Fíjense que muchas veces pensamos que tenemos que ir a hacer lo que no podemos. Oramos, pedimos, oramos por los hermanos. No podemos ir a hacer más, agarramos como estás, hermano, Dios te bendiga. ¿Verdad? Oramos por los enfermos, por las congregaciones. No nomás esta iglesia, no nomás este templo. En muchas partes hay muchos hermanos reunidos. Hay muchos pastores que están predicando la palabra de Dios. Hay muchos misioneros fuera de este país predicando la palabra de Dios. Hay muchos obreros genuinos que debemos estar orando para que haya fortaleza y una unión en el cuerpo de Cristo. Para que podamos seguir adelante. No es necesario llenarme el templo de gente. No necesito el templo lleno de gente, necesito el reino de Dios lleno de almas salvas. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No nos cuesta la salvación, a nadie le va a costar. ¿Sabes qué te va a costar? Tiempo. ¿Qué me va a costar? Tiempo. Mis ofrendas, lo que puedo. Mis diezmos, los que puedo. Si no tengo, Dios no me va a pedir más que lo que tengo. ¿Eh? Es precisamente, aquí no se predica más del dinero. Se predica de la salvación, de la obra de Cristo, que tenemos que seguir haciendo. ¿Qué le dijo Pedro o Pablo? No me acuerdo, que al mago Limas o Dimas ahí en Hechos, que tu dinero quiso comprar, ¿qué? El poder del Espíritu Santo. En el libro de Hechos. ¿Y qué le dijo Pedro? Que tu dinero fenezca o perezca junto contigo. Mejor arrepiéntete y pídele a Dios perdón, porque la palabra de Dios no se vende. El poder de Dios está para aquel que lo quiere genuinamente. ¿Lo queremos? Vamos a tomarlo verdaderamente, en una seriedad, como lo que es palabra de Dios. ¿Quién quiere Dios? Pues todo aquel que quiera a Dios. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo en Juan 3:16 dijo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay muchos caminos, no hay muchas verdades, nada más Cristo. Por Cristo soy salvo.
por gracia de Dios. Sigamos adelante, no descuidemos nuestra salvación. Dice ahí en Filipenses, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? Vayamos adelante, simplemente tenemos que seguir, oremos. Si estamos fallando, déjele digo una cosa, Dios no se sorprende porque fallemos, se sorprende que no nos arrepentamos y pidamos perdón, porque si hemos pecado, ahí en Pedro dice, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, ¿verdad? Sigamos pues adelante y que el Señor me los bendiga. Vamos a cerrar con esto la predicación. No la terminé, verdaderamente me falta como otra hora. Es una enseñanza muy tremenda. La otra enseñanza que queda ahí atrás es acerca de los espíritus. ¿Qué corrientes están en este mundo? ¿De qué? De espíritus. Pero para eso necesitamos estar orando más y venir más preparados. Pues es algo muy fuerte, muy profundo, que debe tomarse con el cuidado debido, con el respeto debido, para no provocar alguna potestad, algún principado que el Señor nos reprenda, ¿verdad? Un gobernador de las tinieblas, dejemos que Dios haga lo que tiene que hacer. Esa enseñanza es muy necesaria, porque tenemos que entender, nomás a una adelantadita nada más, que estamos en medio de una lucha. No la vemos, eso no quiere decir que no está ahí. Así como nosotros luchamos para tomar una decisión buena o mala, ahí está una lucha. Y dice Efesios que no tenemos lucha contra ¿qué? Carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Recordemos que Dios no se sorprende de que pequemos o de que fallemos, sino de nuestra necesidad al no arrepentirnos, teniendo todo en la mano ya. Oremos pues. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias porque nos dejas entender, Señor. Nos das la sabiduría, la inteligencia. Padre, te pedimos que nos llene de tu Espíritu Santo. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a hacer luz en este mundo, que podamos seguir caminando según nuestra capacidad, según lo que nos das. Sabemos que tú ves los corazones, tú los entiendes, tú escudriñas, tú conoces, tú sabes. Obra en las enfermedades, obra en las necesidades, aquellas personas que han perdido algún ser querido, algún ser amado en sus vidas, que se entienda que es momentáneo, Señor. Dales fortaleza, dales consuelo, suple sus necesidades. Al igual de cada uno de tus hijos y de tu pueblo, obra en sus necesidades, en sus mentes, en sus sabidurías, en aquellos que quieren conocerte, que quieren saber más de ti. Alúmbrales el camino, ábreles puertas, Señor. Vemos que tu casa de oración están pasando todas por situaciones difíciles. Obra tú, Señor. Son tus templos, es tu pueblo, somos tu pueblo, porque oveja de tu prado somos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Perdona nuestras faltas y obra en nuestros cuerpos, según la necesidad de cada uno. Fortalece nuestra fe y suple nuestras necesidades, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Perdona nuestros pecados. Amén.